¿Alguna vez te has preguntado qué ocurría cuando una catedral novohispana se convertía al mismo tiempo en templo, escenario y espacio para la celebración colectiva? En la Hispanoamérica del siglo XVII, cuando aquello sucedía, los villancicos ocupaban un papel fundamental. Y para entender esta importancia es necesario imaginarlos en el espacio para el que fueron creados, las grandes celebraciones religiosas de las catedrales. En el caso de la Nueva España, cuando en la víspera de las principales fiestas religiosas, las catedrales resplandecían en la noche, iluminadas por cientos de velas como una estrella caída en el centro de la ciudad. En su interior se rezaban los maitines. En ese escenario concurrían autoridades como el virrey y demás autoridades civiles y eclesiásticas, así como letrados y miembros de la corte. También concurrían indígenas, negros o mestizos, o sea, diversos sectores de la población se reunían para participar en los maitines y en las festividades dedicadas a santos o las advocaciones marianas. ¿Y qué papel jugaban los villancicos en dicho contexto? Pues escucharlos era lo más esperado por el público. Herederos de la tradición villanesca española y adaptados al contexto americano, los villancicos combinaban música, poesía e interpretación escénica. Teniendo en cuenta estas consideraciones, en este video se analizarán la representación y la teatralidad de los villancicos en las fiestas religiosas de la Hispanoamérica del siglo XVII, tomando como eje los villancicos de Sor Juana Inés de la Cruz, quien ocupa un lugar destacado dentro de esta tradición. Entre 1676 y 1692, Sor Juana escribió numerosos ciclos de villancicos, unos 22 según la crítica, destinados a distintas celebraciones en las catedrales de la Nueva España. Estos villancicos incluían diálogos, voces y distintos personajes de diversos sectores sociales. También incluían referencias a tradiciones musicales indígenas, negras y europeas. Como señala Beatriz Robinson, cito textualmente, también aparecen verdaderas conversaciones y discusiones en las que los personajes expresan los sentimientos, preocupaciones y devoción de los grupos representados, con relación directa a su casta, etnia o género, lo que trastoca el orden político-social. Este es un aspecto de gran interés, por ello, trabajos como el de María Cielina han analizado cómo aparece representado y teatralizado el personaje negro en estos villancicos. Asimismo, Beatriz Robinson señala que solo una perspectiva dramática, teatral, permite comprender este momento performativo en el que la celebración, los gestos de los intérpretes, música, el público convergen, especialmente en aquellas piezas llamadas ensaladas, que marcan el fin de fiesta y el momento más festivo de la celebración. Estos aspectos, la teatralización del personaje negro y
el elemento dramático, performativo en las ensaladas serán el foco de nuestro análisis. Pero para entender esto es fundamental hablar del espacio físico en el que esta experiencia tenía lugar. Hola, mi nombre es Jesús Ramos. Muchas gracias, compañera, por darnos ese contexto tan importante sobre cómo los villancicos funcionaban como verdaderos dramas escénicos puestos estratégicamente para mantener a todo el mundo atento durante la ceremonia. Bueno, continuando con nuestro tema que se titula Representación y teatralidad de los villancicos en las fiestas religiosas durante el siglo XVII en Hispanoamérica. Bueno, para profundizar, o voy a profundizar en el lugar donde ocurría esta fiesta, que es un tema central acá. ¿Cuál lugar? La catedral, pero analizada como un gran escenario de sonido. Pero para entender esto y tener una base sólida para explicar, me voy a basar en lo que dice Sarah Finley. Ella tiene una teoría sobre la auditividad, donde explica que los grandes catedrales de la Nueva España no eran solo edificios de piedra, sino que era en realidad, o es decir, arquitecturas diseñadas para controlar lo que la gente oía. Bueno, para ejemplificar un poco esto, imaginen por un momento lo que era entrar a esos templos enormes en el siglo XVII, el eco que generaban las bóvedas, el sonido potente del órgano y el uso del latín en los cantos. Bueno, Sarah Finley nos dice que todo este sistema de sonidos no era casualidad, como lo venía diciendo. Estaba hecho para manipular el oído del feligrés y hacerle sentir el orden de Dios y la corona española en cada rincón del templo. Es decir, el sonido solamente no se concentraba en un solo lugar, ni llegaba solamente a ciertas personas que estaban en cierto determinado lugar, sino que se expandía en todo el templo y llegaba a todos los oídos. Incluso dice Sarah Finley que el sonido funcionaba como la luz, expandiéndose por todo el espacio para atrapar la atención y la obediencia de los que estaban allí. Pero aquí es donde entra lo más importante, o lo que considero más importante, que lo que hizo Sor Juana Inés de la Cruz, y es lo que nos llamamos o llamo hackeo sónico de ese sistema. En medio de esa atmósfera tan estricta y controlada por la iglesia, Sor Juana Inés, logra introducir una invasión de sonido que venían directamente de la calle y del pueblo. La iglesia permitía esto porque servía para atraer a las masas y para la evangelización, para la evangelización un poco más caudal o más aglomerada. Pero Sor Juana Inés lo usó para algo más profundo. Es aquí donde me permito hacer la pregunta: ¿cómo hacía este hackeo de sonido? Ella metía en sus letras dialectos que se hablaban en la época, como el guineo, que era de los africanos, o lenguas indígenas como el nahuatl, que escuchamos en los famosos tocotines. Pero no solo era el lenguaje, nos dice Sor Juana Inés, también introducía instrumentos populares que normalmente no se escuchaban en una misa seria, que se podría, o se puede llamar acá una misa seria en esa época, como eran los instrumentos como panderos, cencerros y calabazos. Al hacer que todos estos sonidos populares resonaran bajo la misma bóveda sagrada donde se cantaba el latín, que era el dominante en esa época, Sor Juana Inés estaba cambiando por completo el ambiente de la colonia que aquí se presentaba. Esto no lo hacía Sor Juana solamente no lo hacía por diversión. Era una forma de que los grupos marginados reclamaran su lugar y su derecho a ser escuchados en el corazón de la fiesta más importante de la ciudad. Es decir, Sor Juana Inés convirtió la catedral en un teatro vivo donde todas las culturas se mezclaban a través del sonido, que es el tema central acá. Este ambiente de sonido no solo se quedaba en los oídos, sino que se sentía en todo el cuerpo y obligaba a los asistentes a participar de una experiencia total. Para seguir profundizando acerca de este tema, que es interesante, los dejo con mi compañera, que les va a seguir profundizando acerca del tema ya propuesto. Bueno, buenas tardes. Yo voy a explicar, a seguir con la explicación de mi compañero, y en mi caso, pues voy a explicar el evento vivo y cómo a través de las teorías de Scheiner y Bakhtin, voy a explicar pues el evento vivo en el Scheiner y cómo aplica la distinción entre el drama y el performance, y la explicación de la tensión entre la eficacia y el entretenimiento. Pues al aplicar pues las teorías de Richard Scheiner a los villancicos de Sor Juana Inés, pues nos permite entender estas obras no solo como textos literarios, sino como complejos acontecimientos sociales y rituales en la Nueva España. En el caso del drama y el performance, las distinciones que él aplica, o el acontecimiento vivo, pues la distinción que hace Scheiner es fundamental para rescatar el valor de estos villancicos en su contexto original. Pues en el caso del drama, pues lo define pues estrictamente como el texto escrito por la autora en el papel. Pues ya que durante mucho tiempo pues los villancicos fueron analizados solo bajo este marco, perdiendo su inevitable fisicidad. Pues en el caso de la performance, pues es el acontecimiento vivo y total pues, que ocurría en la catedral. Pues esto incluye desde el primer feligrés, que desde que entra al recinto, hasta que el último se retira. Pues la performance integra pues elementos sensoriales y especiales que transforman el drama en un evento.
Por ejemplo, distingo dos puntos como los elementos de transformación, que es el uso de incienso, luces o velas, música, vestuario, ayuda a la audiencia y cómo cómo estaba entrando en el tiempo y lugares imaginarios. Pues interacciones, el otro punto sería la interacción de las masas. El público pues no es un receptor pasivo, sino que pues la performance incluye a los asistentes, sus gestos, pues su participación. La catedral en este caso se convierte en un territorio neutral, pues donde la plebe humana y la nobleza angelical pues se igualan en un mismo propósito festivo. En el caso, pues como punto 2, como mencioné al principio, la tensión entre eficacia y entretenimiento. Pues ya que existe pues un continuo dialecto didáctico pues entre estos dos polos en los ciclos de los villancicos de Sor Juana, pues en el caso de la eficacia pues o el rito sagrado, pues la performance está dominada por la eficacia, ya que se ajusta al orden litúrgico determinado pues como el oficio de los maitines. Pues su función pues es sostener el orden y la fe católica metropolitana. Bajo esta tutela religiosa pues se permitía la entrada de esclavos al templo para conservar el orden y evitar pues alborotos en las calles. Pues la eficacia busca que el sujeto de la ceremonia se transforme espiritualmente a través del ritual. En el caso del entretenimiento, la teatralidad y humor, pues el pueblo individualiza pues la performance y la ajusta al gusto de la concurrencia para divertir. Pues ya que se manifiesta especialmente pues en la ensalada, el último villancico del ciclo, pues que funcionan como un fin de la fiesta. Pues Sor Juana utiliza una vis popularesca, burlesca y hasta cómica, que pues introduce ritos africanos, danzas como el tocotín, el uso de lenguas vernáculas como el nahual o el habla bozal. Pues otro punto, ya para concluir, pues se puede decir que pues mientras la eficacia pues del rito sagrado reforma la hegemonía y el dogma, el entretenimiento pues de la ensalada teatralizada permite que los marginados ocupen el escenario, reclamen sus derechos y validen su individualidad frente a la sociedad colonial. Ok, ahora sigamos con el carnaval en el altar, según Mijaíl Batín, el cual nos explica cómo la ensalada opera bajo la lógica carnavalesca pues del mundo al revés y en las jerarquías sociales que se suspenden temporalmente en la iglesia y las castas marginales, y cómo las castas marginales toman el centro de la escena y el protagonismo de la fiesta. Pues en la obra de Sor Juana Inés, pues la ensalada, el villancico, el último villancico funciona como el espacio donde se manifiesta plenamente la lógica carnavalesca de Batín, convirtiendo el altar en un escenario para el mundo al revés. Esto lo explicaré seguidamente. Pues la lógica del mundo al revés, pues en la ensalada opera como un fin de la fiesta que se aleja del ritual litúrgico estricto para introducir el humor y la risa. Según la teoría de Batín, pues durante este momento se produce la segunda vida festiva en la que las reglas cotidianas se reflejan y el mundo se voltea. Pues también las risas carnavalescas, que es universal y ambiental y ambivalente, pues no solo divierte, sino que expresa una opinión crítica sobre el mundo en evolución. Y otro punto sería que se rompe la hegemonía de la lengua, como el castellano y el latín, al dar primacía a las lenguas de los vencidos, como el nahual, y de los esclavizados, habla bozal, lo que construye un acto de violencia lingüística contra el orden establecido. Pues otro punto sería la suspensión de las jerarquías sociales. En el espacio de la ensalada, la catedral se transforma en un territorio neutral, pues donde las barreras sociales se difuminan. Pues. Por ejemplo, la igualdad ante lo sagrado, ya que Sor Juana utilizaba pues la coronación de la Virgen para unir a la plebe humana con la angélica nobleza, estableciendo que en ese recinto nadie es más importante que los demás. También, otro ejemplo, la abolición de las barreras, pues se suspenden temporalmente las jerarquías y se crea un contacto familiar sin restricciones entre los que congregantes de diferentes castas, ¿ya? Pues el espacio transgresivo, pues la fiesta se convierte como tal en un carnaval homogeneizador de clases, que permite a los grupos marginados ocupar espacios de poder político y religioso que pues normalmente lo estaban vendando, ¿verdad? No sé. Pues el protagonismo de las castas marginales
como tercer punto, pues que es lo más radical en este villancico de la ensalada, es que las castas más bajas e ignoradas de la sociedad no hispanas abandonan el anonimato y toman el centro de la escena. Por ejemplo, los momentos performativos estelares, que pues como negros e indígenas, no son meros espectadores, sino que ellos ocupan el lugar protagonista de la representación, pues desplazando así la estética española o branca. Pues otro punto, la validación cultural, pues que Sor Juana integra su música, danzas como el tocotín, y preocupaciones auténticas como el universo sagrado elevado a la autoestima de quienes eran discriminados. Pues, y otra, la voz de resistencia a través de que se daba a través de este protagonismo, en cual los personajes negros podían cuestionar abiertamente a la iglesia por su indiferencia ante el sufrimiento de los obrajes, o formar que la Virgen es morena y no blanca, como las españolas. Bueno, como conclusión puedo decir que la ensalada carnavalesca pues permite una catarsis social y un reconocimiento comunitario al permitir que los marginados den órdenes o pauten la fiesta en el corazón de la catedral, pues Sor Juana utilizaba el altar para legitimar el derecho de los grupos a ser respetados y rescatados dentro del sistema social. A continuación, hoy quiero hablarles sobre el contraste teatral en la ensalada de la Asunción 1676 por Sor Juana Inés de la Cruz. Un ejemplo perfecto de cómo la monja novohispánica crea y transforma la liturgia en un espacio híbrido de solemnidad, fiesta y crítica social. La ensalada comienza con un tono solemne. La música cortesana de la reina instala un ambiente rígido por la coronación de la Virgen María, como soberana de todos, de los ángeles, de los humanos. Este inicio refleja la performance de la litúrgica controlada por la eficacia, el ritual y el orden de los maitines. Pero pronto ocurre la ruptura. Irrumpe los personajes populares Pílico y Flácico, dos negros que introducen humor, ritmo y corporalidad festiva. Este cambio radical marca un contraste escénico. De la solemnidad cortesana pasamos a la risa carnavalesca, a la música y a la gestualidad popular. Sin embargo, detrás de esa fiesta hay crítica. Los versos de Pílico y Flácico, aunque son festivos, contienen quejas sobre la realidad social. La soledad del obraje, la indiferencia de la iglesia hacia los esclavos. Este es un gesto que convierte a la ensalada en un espacio de drama social, donde la congregación se reconoce y reflexiona. Por cuanto la ensalada de la Asunción no es un simple añadido musical, es una unidad dramática mínima, un puente entre lo ritual, entre la devoción y la crítica social. María Cielina sostiene que los personajes negros en los villancicos de Sor Juana no deben interpretarse únicamente como figuras cómicas o estereotipadas, aunque la autora emplea recursos tradicionales como el habla vozal, también les concede un papel activo dentro de la representación. Un ejemplo aparece en el villancico número 8 a San José, donde un personaje negro interviene en una discusión sobre el santo y afirma que pulo ser negro señor San José. A partir de esta idea, desarrolla un razonamiento que vincula a San José con la reina de Saba y por extensión con África. Para Cielina lo importante no es determinar si el argumento es o no correcto, sino observar que el personaje participa en el debate y aporta una interpretación propia. Esto lo diferencia de una simple figura humorística. Además, la escena adquiere un carácter teatral
porque se construye mediante el diálogo entre distintos personajes, cada uno con una voz y una perspectiva particular. De este modo, Cielina concluye que los villancicos de Sor Juana no solo reflejan la diversidad étnica de la Nueva España, sino que también convierten esa diversidad en representación. Los personajes negros son puestos en escena ante el público de la catedral y participan activamente en la celebración, contribuyendo a la dimensión teatral y performativa de estas composiciones. En conclusión, los villancicos de Sor Juana fueron mucho más que composiciones religiosas. Su importancia radica en que combinaron poesía, música y representación dentro de las celebraciones litúrgicas de la Nueva España. Como hemos visto, estas obras daban voz a distintos sectores de la sociedad y transformaban la catedral en un espacio de encuentro entre lo sagrado y lo festivo. Analizarlos desde la teatralidad y la performance nos permite comprender mejor no solo la obra de Sor Juana, sino también la riqueza cultural del barroco novohispánico y la experiencia colectiva que daba vida a estos textos.